esta ofrenda de seguimiento, esta ofrenda de espíritu, que Señor lo hemos recibido de ti, porque todo aquel Dios de los cielos que tú has levantado y has resucitado es para que camine. Cáigase, Señor, las vendas y hoy sobre todo, Señor, cáigase las cadenas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Cáigase, Señor, el polvo, cáigase, Señor, el agua estancada y muerta, cáigase, Señor, la división, la contienda, la maldad y el pecado, porque vinimos a caminar, vinimos a dar sonido a tu voz, y tu voz, Dios de los cielos, como hoy, bendito Padre Celestial, a través de la alabanza nos hace memorial que vinimos a dar vida a esos huesos. Hayá, Asher, Hayá, pues Padre, aquel que sopló el aliento de vida en nosotros, aquel que sopló el aliento de vida en los discípulos, aquel que nos permite hoy mover, Señor, tu espíritu, ese aliento de vida para volver a abrir los sellos de la vida, Padre Santo. Y en el nombre de Cristo Jesús, pues la muerte, la oscuridad y las tinieblas retrocedan igual que esas puertas del Hades, porque tu pueblo es el que avanza, Padre. Y tu pueblo, Señor, el que tú nos has dado, extendido en cada uno de los lugares en los que se levanta ese fuego santo, pues Padre, sea para unir, para levantar esos ishis, esas ishias, porque el que se levantó siempre será aquel que salió como rey, que se levantó como príncipe, que se levantó como Dios y Señor, y camina no solo al frente de nosotros, atrás de nosotros, sino al lado de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición de este abrazo, que de quien nos abraza a través de mis hermanos y de mis hermanas, para volver a abrazar a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, bienvenidos, buenos días, un abrazo, bendiciones. Mire, imagínese, yo tampoco, pero Nati, póngase cómodos, reciba. Hoy ese Espíritu de Dios que lo hemos sentido, que lo vivimos, ese Espíritu de Dios que se mueve a través de cada uno de sus hijos, pues ese Espíritu de Dios necesita siempre un dabar que también nos lleve y nos selle, porque lo que tenemos que sellar son los sellos de vida, esos son los que Dios nos ha dado, y eso hoy es el completamiento de lo que hemos estado viendo en esta semana a través del libro de Hechos, en el capítulo 12, de todo este capítulo que nos remonta no solo al tiempo en que sucedieron estos hechos, sino al periodo espiritual en el que también estamos atravesando. Así que el pasaje central que yo sí le invito a profundizar, bienvenida Nati, leemos todo el pasaje, pero empezamos por el principio. Así que vamos a empezar en el verso 7 y el verso 8, 7 y 8 del capítulo 12 del libro de Hechos, porque este es el compendio de lo que nosotros estamos viviendo, este es el compendio de lo que es la Pascua,
este es el compendio, la centralidad de lo que viene después de la Pascua, y este es el compendio de lo que sucedió aquí. Por eso, por favor, si podemos esto desarrollarlo durante toda una vida, nos va a quedar corto, pero si lo podemos tomar muy en cuenta para este año, yo creo que va a ser muy importante para tomarlo, para tomarlo como centralidad de este año, en el que tenemos ya el siguiente culto. Lo vamos a hacer en Casa de Lina en Guayabamba. Las personas que tienen auto, por favor, que nos avisen cuántos puestos tienen. Nosotros tenemos un puesto para poder ayudar, y si nos movilizamos y Dios nos ha permitido salir, pues de una u otra forma llegaremos a Guayabamba. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer en Guayabamba? Porque vamos a aprender igual, no aprender, sino vamos a ratificar lo que es la mesa del Señor, lo que es el partimiento del pan. Porque recuerde, la Pascua y la mesa, la Pascua y el partimiento fue y es el inicio de toda la transformación de nuestras vidas. Pero recuerde que la Pascua y el partimiento del pan y la mesa es el inicio también de los problemas de los discípulos. Entonces, por eso no es un tiempo de familia, no es un retiro espiritual, es aprender a partir el pan y aprender a ordenar la mesa en nuestra casa, en la casa del Dabar. Y con esto también damos chance a que la casa del Dabar podamos extenderla. Está extendida en las personas que se unen a través del medio del internet, que están también en las naciones, como Fabricio y como Mayrite y otras personas que también nos siguen. Y ese extendernos, pues nos ayuda también a mirar lo importante que es nuestra construcción hacia adentro. Por eso, como decíamos, esta es una parte que tenemos. Vamos a ver cómo resolvemos. La otra parte es que como congregación nosotros queremos poner un cordero. El cordero tiene como, bueno, yo creo que un cordero nos alcanza para la congregación. La invitación es, el partimiento del pan es para la casa y para sus casas. Y lo que pedimos de ustedes, claro, lo que pedimos de la congregación es que también puedan aportar, como siempre se lo hace, ¿no? De una u otra forma, con las cosas que conllevan un culto, que lo vamos a tener a las 9 de la mañana, y después una preparación de los alimentos. Pero el ingrediente principal son las mujeres, porque el ingrediente principal de las mujeres es la levadura. Así que estamos en tiempo de levadura. Después de los panes sin levadura, o los panes sin levadura, eso nosotros lo estamos viviendo desde la Pascua. Los panes sin levadura no es la ausencia de levadura, por el contrario, es la presencia, o lo más importante que da sentido a la ausencia de levadura. ¿Qué es lo más importante de que no haya levadura? Es la presencia de la levadura del reino de Dios y su justicia. Así que el reino de Dios y su justicia es levadura. El reino de Dios y su justicia estuvo en el día de la Pascua, cuando Dios comió con sus discípulos. Y ahí comió dos cosas del Señor. ¿Qué comió? ¿Qué partió? Partió dos cosas. Partió dos cosas. Recuerde usted, ¿qué partió? Partió los panes sin levadura y partió, ¿qué partió? Y partió el pan. Y partió el verdadero pan, con la verdadera levadura, con el verdadero reino de Dios y su justicia. Entonces, ahora, eso trasladado a nuestras vidas, nos damos cuenta que o bien tenemos una levadura, o bien seguimos teniendo la misma levadura de siempre. Yo bendigo la alabanza que mueve, porque lo que no mueve lo que mueve la falsa levadura, ¿qué es lo que mueve la falsa levadura? ¿Qué es lo que mueve una mujer? Una mujer y la falsa levadura, lo que mueve es el trabajo, y lo que mueve es el dolor. Y lo que mueve el dolor es el polvo. Y eso es, y olvídese, porque si usted mueve dolor,
Si usted mueve ese tipo de levadura que infla y se desinfla, si usted mueve polvo, significa que en dónde está asentado sus pies, en dónde se está moviendo, en dónde está caminando. Pues está caminando en arenas movedizas, en donde el especialista en esas arenas movedizas, ¿quién es? El especialista de las arenas movedizas, el especialista de la tierra de polvo, el especialista que come polvo, el especialista en polvo, se llama Satanás. Así que necesitamos mover la verdadera levadura, porque la verdadera levadura, ¿qué hace? Mueve polvo, pero al mismo tiempo que mueve espíritu. Y el polvo, ¿a dónde vuelve? Al polvo. Y el espíritu, ¿a dónde vuelve? A esos huesos secos. A esos huesos secos. Me gustaría completar el culto y tener la misma alabanza, pero con todo este mover. Porque ahora eso es lo que se está moviendo, lo que estamos moviendo, lo que mueven las mujeres. Y por eso necesitamos, y con eso pues a Gladysita, con eso también los ministerios, podemos llevarlos ya no a una rutina nada más de culto, porque de rutina de culto nosotros no queremos, siempre ha sido diferente. Y la semana anterior hasta yo casi me caigo en el polvo, pero Dios ha movido espíritu y eso es lo que estamos haciendo, para que esta semana, la próxima semana, pues movamos el espíritu en una mesa y quitándonos un poquito el pensamiento de unas 4 paredes para extendernos más bien a un pensamiento de una mesa santa. Así que los jóvenes tienen tarea, claro. ¿Cuál es la tarea de los jóvenes? ¿Cuál es la tarea de las jóvenes? La tarea de los jóvenes es, la tarea de las mujeres es llevar levadura. La levadura o el polvo. Así que por favor, se sacude nomás el polvo. La levadura de los jóvenes, la tarea de los jóvenes, ¿qué es llevar? Es llevar fuego. Así que también el fuego extraño o un fuego de ¿qué tenía? Un fuego de servicio. ¿Y qué es servir? Servir es aprender el servicio, el mejor servicio que tenemos del servicio de David. ¿Qué hacía David? ¿Cuál era el servicio de David? El servicio de David era relacionarse. Porque todo lo que hacía, ¿por qué lo hacía David? Por ordenamiento. Entonces, si usted es joven y lleva jóvenes y usted quiere enseñar a sus jóvenes en su casa, el parámetro de David es que siempre tenga alguien a quien encargar las cosas. ¿Sí? Esa es la juventud. Jamás dejó las cosas, David dejó las cosas botadas y dijo, me manda a hacer algo. Ni tampoco Dios agarra eso. Por eso, el sentido de cuerpo de la casa, el sentido de cuerpo de las iglesias, es un sentido de unidad, es un sentido de ser miembros. Y por eso, ser joven, llevar fuego, es unir fuego. Entonces, el momento que yo uno fuego, sé que yo soy responsable y tengo que delegar mi responsabilidad. Y por más que me mande el pastor, pues, cuando le mandó Isaí a David, ¿qué hizo David? Agarró, dijo, bueno, me voy. No, ejecutó su juventud. Si tiene jóvenes en su casa, chévere. Estoy predicando. Entonces, ejecutó su juventud. Agarró todo lo que tenía y fue y lo encargó. Ejecutó su juventud porque fue y lo encargó sus cosas, sus ovejas. No las dejó botadas ahí, las encargó a alguien. ¿No? Entonces las ovejas o cualquier encargo que usted, entonces el joven es el encargado de encargos, esa es la palabra. Lleve la juventud, lleve a los jóvenes, encargado de encargo. Y un encargado de encargo, ¿qué hace? ¿Encarga a su papá? ¿Encarga a su mamá? No, tiene que encargar a otro encargado. Así hacía David. Lleve a los niños. ¿Cuál es la tarea de los niños? La tarea de los niños. ¿Cuál es la tarea de los niños? Perdón. Ser niños. Y la tarea de un niño es, le pone ahí y el niño se acerca donde tiene que acercarse. O sea, no necesitamos aquí en la iglesia, en la congregación, obviamente necesitamos que el instructor, el maestro, porque es nuestra óptica. Pero usted va a ver que en su casa
Mientras más usted quiera acercarse a Él. Entonces la tarea de un niño se va a acercar a lo que tiene que acercar. La tarea de un niño es que usted pueda mirar a un niño para aprender humildad. Y la tarea de un sacerdote, ¿cuál es la tarea de un sacerdote? ¿Perdón? Ah, la tarea de un sacerdote no es adorar a Dios únicamente. La tarea de un sacerdote es tampoco. La tarea de un sacerdote, la tarea de un sacerdote exactamente, es ubicarse en las puertas para no dejar que entre el polvo, para dejar que entre el fuego correcto y moverse libremente. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote, ¿quién va a entrar a su casa? ¿Quién va a entrar a la cena del Señor? ¿Quién entra? Levantado puertas sus dinteles, que entra el Rey de la Gloria. Entonces, ¿quién entra a su casa? ¿Quién entra a la cena? ¿Quién entra acá? ¿Quién entra a su vida? ¿Quién entra? El, el Rey de Gloria. ¿Y el sacerdote qué tiene que hacer? Dejar pasar la gloria. Pues pase la gloria. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Pararse en el umbral. Ahí va a quedar caído. No, el sacerdote más bien es libre. Ahí en el umbral el polvo, pero adentro tiene que estar y afuera también tiene que entrar. La tarea del sacerdote es levanten puertas eternas sus dinteles, levanten puertas eternas. ¿Qué tiene que levantar? La tarea de un sacerdote es levantar las cabezas correctas. ¿Sí? Entonces, una iglesia, la tarea es de levantar ministerios, levantar ministros, pero a dedo, yo cómo sé. Pero aquí, si nosotros somos cabezas, si usted levanta cabeza en sus casas hay, ¿qué saben las cabezas? Saben ocupar su lugar. ¿Quién es el encargado de dispersar ese lugar? ¿Quién? El sacerdote, porque no sabe ni su puesto, no sabe ni qué es cabeza y no sabe que los niños son cabeza por su humildad, porque se están acercando. No saben que los jóvenes son cabeza porque tienen que cumplir encargos y tienen que ubicarse en el encargo. No saben que las mujeres son ishas porque tienen que levantar fuego y los hombres son ishas. Entonces, todo eso trasladado a una salida. Entonces, no es un recreo. Y por eso los apóstoles, ¿qué dijeron los apóstoles? Permiso. ¿Qué dijeron? Nosotros somos cabezas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dijeron los apóstoles? Nosotros, ¿no recuerda qué pasó? ¿Recuerda qué pasó? Ricardito, ¿usted recuerda qué pasó? ¿Qué dijeron los apóstoles? Los apóstoles estaban en la mesa y comenzaron los problemas en la mesa y los apóstoles dijeron, permiso, nosotros no servimos en la mesa. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que dedicarnos a la oración. Pero si estaría Cristo Jesús ahí presente el momento que dijo Pedro eso, ¿qué le diría Cristo Jesús a Pedro? ¿Recuerdan la Pascua? Estuvieron en la Pascua. ¿Quién es el mayor? El que sirve, ¿a qué sirve? A la mesa. Porque la mesa es el lugar. ¿De quién es el lugar de la mesa? Es el lugar de los niños, es el lugar de los convidados, es el lugar de las mujeres, es el lugar de los hombres. Debajo de la mesa, ¿quién está debajo de la mesa? Los perros. ¿Y quiénes están fuera de la mesa? Los ingenuos. Así que esa mesa es la que Dios mediante el próximo domingo, tenemos el feriado, vamos a compartir el culto. Yo creo que las indicaciones ahí las vamos a ratificar, ahora las hemos hecho general y traiga, traiga su mesa. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bienvenida.
dice, mire, esto para todo un año y para toda una vida. He aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la selva y tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Esos dos versículos son eternos. Ahora sí leemos la continuación. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conducía a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que Jehová ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella insistía en que así era, y ellos decían, es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron lo vieron y se asombraron. Y haciéndolo señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo Jehová lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Primer requisito, primera cosa. El ángel le dijo, he aquí se le apareció un ángel de Jehová y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado. Y le despertó diciendo, levántate pronto. Primera cosa, levántate pronto. Parece un orden invertido, pero ¿por qué es necesario levantarse pronto? Estamos después de Pascua. Levántate. ¿Qué es lo que se había levantado? Mire, pasaron los panes sin levadura, se murió Jacobo y estaba Pedro en la cárcel. Y Pedro estaba medio dormido. ¿Por qué estaba dormido Pedro? Porque ya era tan cansado, imagínense llevar cadenas y estar ahí en la cárcel cansadísimo. Entonces Pedro se quedó dormido. Pero ¿desde cuándo estaba Pedro dormido? Entonces resulta ser que Pedro dormido, si estaba dormido, ¿en dónde estaba Pedro? ¿Qué espíritu había movido? ¿O qué espíritu se estaba moviendo? Entonces, levántate. Primera cosa, levántate. ¿Por qué se levantaría usted? ¿Se levantaría? Levántate, vamos 3 veces, nadie se levanta. Primera cosa, estamos en época de levantarse. Después de la Pascua es tiempo
de levantarse. Es tiempo de salida. ¿Y quiénes salen? Salen todo mundo. Unos, ¿para qué salen? Unos salen para guerrear. ¿Y otros para qué salen? Y otros salen para caminar. Entonces, pero eso obviamente no lo sabe ni mi cuerpo, no lo sabe ni el mundo, pero eso lo sabe el Espíritu. Y tanto es así que eso lo sabe el Espíritu porque eso está escrito en la palabra. ¿Usted sabe que es tiempo de levantarse? ¿Quiénes saben? Pregunta, ¿quiénes saben que es tiempo de levantarse? Uno, Satanás. Dos, ¿quién más sabe que tiene que levantarse? Jezabel. Dos, ¿quién más sabe que tiene que levantarse? Los hijos. ¿Quién más sabe que tiene que levantarse? Vaya al campo. Y el campo sí sabe pues que tiene que levantarse. ¿Por qué? El trigo sabe que tiene que levantarse. Porque ya la primera cosecha pasó. Pero el trigo todavía está a mitad del camino. Entonces, ¿y por qué sabe? ¿Quién sabe que tiene que levantarse? Entonces, el primerito que sabe que tiene que levantarse, ¿quién es? El primerito que sabe que tiene que levantarse es Dios. Cristo, exactamente Cristo. ¿Por qué? Cristo se levanta a decir, levántate y esparce a tus enemigos. No, Cristo es, levántate, yo me levanto y levántese lo que tiene que levantarse. Porque se va a levantar. ¿Qué se va a levantar? Se va a levantar Jezabel. Se va a levantar el polvo, se va a levantar las cenizas, se va a levantar la muerte, se van a levantar cadenas, se van a levantar hijos contra hijos, se van a levantar, ¿qué más? Se van a levantar los que no saben que para qué se levantan, se van a levantar y se van a ¿qué? Se van a dispersar. Se van a confundir, se van a dispersar. Entonces, en la Biblia es tiempo de reyes, pero no es tiempo de reyes por el tiempo de los regalitos, es tiempo de reyes porque eso lo sabía el principal rey, eso lo sabía David. ¿Y qué hizo David cuando tenía que levantarse? ¿Qué hizo David? David no podía levantarse. Así que, primera cosa, levántate, levántese en el nombre de Cristo Jesús. Padre, el Rey de Gloria es tiempo de reyes, pero el único que se levanta para abrir los sellos de vida, el único que se levanta con su espíritu para hacernos caminar, el único que se levanta para ir a ver una mies, para ir a recoger contigo, es aquel que levantó reyes de reyes y Señor de señores. Por eso yo bendigo a la congregación, a tus hijos y a tus hijas, que hoy saben que su levantarse es levantarse en el espíritu, para en el nombre de Cristo Jesús mover lo que tiene que madurar, mover el fruto, extender el reino de Dios y su justicia, extender su mesa, pero sobre todas las cosas, enseñarles a quienes vienen detrás de nosotros, enseñarles a quien necesita levantarles, enseñarles a esos huesos secos como cantamos, enseñarles a aquellos que están en el polvo, que no pertenecen al polvo, sino pertenecen a quién, a un levantarse. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús bendecimos que el que se levanta como rey, levantó a sus hijos como príncipes. En el nombre de Cristo Jesús. Tome asiento como príncipe, tome asiento como rey. Segunda cosa. Ahora sí. Segunda cosa. Tope el costado. Espérese. ¿Por qué el ángel le topó el costado? ¿Qué se necesita para topar el costado? Se necesita espíritu. Segundo, entonces, ¿a usted le ha topado el ángel el costado? ¿Le ha topado en las noches el costado? ¿Quién le ha topado a usted en la noche para que se levante? ¿Quién le ha topado en el día para que se levante?
¿Quién ha topado? ¿Qué se necesita para topar? A ver, va a levantarse y va a topar a una persona. Usted es el ángel del Señor. Usted es el ángel del Señor. Va a topar a una persona. Ya. A ver, ¿quién, quién le topó aquí? Primero, tiene que saber en qué costado tiene que topar. ¿En qué costado le topó el ángel a Pedro? ¿En qué costado le topó? En el derecho. ¿En qué? La Biblia no dice. ¿Cómo que no dice la Biblia? O sea que el ángel, escuche, para topar el costado, entonces ahora sí vamos a hacer gráficamente. Para tocar el costado, ¿cómo estaba Pedro? Pedro, Pedro estaba, Pedro estaba chorreado, ¿verdad? Le hacemos interesante. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo cree que estaba Pedro? A ver, grafiquemos. ¿Cómo? Como usted y como yo. Estaba Pedro así. ¿Así estaba Pedro? No. Pedro, Pedro estaba así. ¿Usted cree que le van a poner una silla a Pedro? ¿Usted cree que le van a poner unas comodidades a Pedro? Entonces a Pedro lo que le van a poner es una posición. Lo más, lo más como a ellos les satisfaga. Obviamente no le van a poner una posición arriba, abajo, lo que sea, una posición para que aguante simplemente. Entonces estaba en esta posición. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el ángel? El ángel tuvo que ir al frente. ¿Ah? ¿Qué le gustaría? ¿Que el ángel que vaya al frente y le tope de lado? El ángel hizo, el ángel hizo, el ángel hizo, y lo que hace Cristo Jesús, va y se pone a su lado. Y no se pone a cualquier lado, sino a un lado en el cual arda su corazón, en el cual sienta su corazón, en el cual vea su corazón. Entonces, usted hizo el ejercicio, pero se olvidó de una cosa, que usted tiene a su costado lo mismo que tiene Pedro, o lo que tiene Dios. ¿Qué tiene a su costado? Que le impide saber quién está a su costado. ¿Qué tiene a su costado? ¿Qué tiene Pedro a su costado? A su costado tiene cadenas. ¿Qué tiene a su costado? A su costado tiene grisetes, a su costado tiene falta de libertad, a su costado tiene manos imposibilitadas, a su costado ¿qué tiene? Entonces viene Cristo Jesús, viene el ángel para recordarle que Él no vino a llevarle acá, sino Él vino a estar a su lado. ¿Por qué? Porque ¿qué es para Dios usted? Es su Ishi, es su Ishi. Entonces, ¿quién le topa a su costado? El Ishi. ¿Para qué le topa a su costado? Recuerda la Pascua, al lado de quienes se puso Cristo Jesús. ¿Cómo se puso Cristo Jesús? Se puso a su costado, y hasta que les iba recitando la Biblia, ¿qué les iba haciendo? Les iba diciendo: yo soy su Ishi. ¿Por qué? Porque ellos no entendían la palabra. Les explicaba todas las cosas que estaban ahí. Les explicó la Biblia. Miren, hablan de mí. Les explicó el sacrificio. Pero eso no les importó. Lo que a ellos les llenó, ¿qué fue? Que su corazón ardía. Pero nuestro corazón ya no arde. Pero nuestro corazón está lleno de fuego extraño. Pero nuestro corazón recuerda de todos los problemas, de todas las cosas, pero se olvida de una Pascua. Entonces, ¿qué necesita? ¿Que baje el ángel de Jehová para topar el costado? ¿O saber que a su costado puso a alguien, puso a un ángel? ¿Quién es su ángel que está a su costado?
El novio. Segunda cosa, ¿cuánto? ¿Toda la eternidad necesitamos para saber eso? El ángel estaba diciendo, hey, ve, despiértate. O estaba el ángel diciéndole, mira, es, es un tiempo de despertarse, es un tiempo de saber quién está caminando, es un tiempo de reyes, es un tiempo de príncipes. Ahora sí, si usted topó el costado, como usted, ¿cómo toparía un príncipe? Tope nuevamente al que le topó, muévase. En el nombre de Cristo Jesús, que siempre sea con fuego, que siempre sea con espíritu. Padre, bendecimos a aquel que nos ha topado con espíritu, que siempre nos ha venido a despertar, no de un sueño, no de un sueño de descanso, sino de un sueño de cosas que no tienen descanso, de un sueño de cadenas, de un sueño de muerte, de un sueño de oscuridad. Y bendecimos, porque si nosotros topamos y has puesto a alguien a nuestro costado, y porque te has puesto tú en la casa del Dabar, yo te pido perdón por olvidar que después de la Pascua tú estás a nuestro costado. Y a veces dolernos por las cosas que pasan en este mundo. Pero bendito seas, porque siempre nos has dado cosas nuevas. Y la casa del Dabar siempre será de alguien que ha estado a nuestro costado. No para hablarnos a nuestros sentimientos, sino para toparnos con tu espíritu. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús sea fuego, fuego de la casa del Dabar, fuego de sus hijos, para topar con espíritu, para que los esposos, las esposas, para que los hijos, así como los hijos nos topan con su espíritu, nosotros topemos, porque lo que estamos despertando es al varón y hembra, y no vinimos a abusar de los niños, sino en el nombre de Cristo Jesús, para que ellos desde ya sepan ponerse al costado de su varón, sepan ponerse al costado de su Isha, de su Ishi, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tercera cosa. Entonces, si Dios sale, Dios tiene mucho trabajo que hacer, pues. Tiene que a los discípulos irles a cuidar, o tiene que irse donde el Padre. Bueno, tantas cosas que tiene que hacer. Pero se olvida. No se olvide que tenemos una Pascua y una salida para saber que Él está topando nuestro costado. Si en el día Él está topando nuestro costado, ¿qué hacemos? Caminar. Amén. Si en la noche Él nos topa nuestro costado, ¿qué hacemos? Que, que caigan las cadenas, que caigan las cárceles, porque mi casa no es casa, mi casa no es cárcel. ¿En dónde debía estar Pedro? Pedro debía estar en la cárcel. Cuando él iba a su casa, ¿en dónde estaba Pedro? Estaba en su casa. Mi casa es una casa de oración, pero si se transforma en una cárcel, es porque ni siquiera topo, ni me topan, ni me dejo, peor aún, ni siquiera sé quién está al lado mío, ni siquiera sé en qué casa estoy, y ni siquiera me dejo topar. ¿Y por qué no me dejo topar? Personas que han sufrido abuso. ¿Por qué no me dejo topar? Personas que no han tenido una niñez, que han tenido mucho castigo. ¿Por qué no me dejo topar? Personas que no pueden abrazar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar muchas veces, porque Dios se lleve esa iniquidad. No, aprender que hoy es un nuevo tiempo de salida. Que ya me liberó eso, pero que esos sellos no van a volver a ponerse en mi vida cuando Dios me está abriendo los verdaderos sellos. Sellos de vida, sellos de santidad, sellos de levadura y no sellos de polvo. Y ese polvo otra vez te quiere levantar.
Tercera cosa. Así lo hizo y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Quién debía? ¿Qué le pasa a este ángel que dice, envuélvete en tu manto y sígueme? ¿Quién tenía que envolverle a Pedro? ¿Quién tenía que ceñirle a Pedro? ¿En qué manto estaba Pedro? Entonces resulta ser que Pedro estaba en un manto viejo. Y ese manto viejo estaba tan empolvado que todo ese polvo, en lugar de mover espíritu, había movido polvo. Y en lugar de mover espíritu y vida, había movido muerte, dolor y polvo. Entonces, en época de salida, muerte, dolor y polvo. Y resulta ser que la muerte, bueno, vamos, el dolor, la muerte, ¿en dónde se metió? Se metió nada más y nada menos que en la casa de en la casa de Jacob. ¿Quién le mató a Jacob? Porque resulta ser que, imagínense, la Pascua, y en la Pascua Jacob muerto. ¿Quién le mató? E hizo matar a espada a Jacobo, al hermano de Juan. Así que se olvidó del manto que debía llevar. ¿Cuál manto tendría que llevar Pedro? ¿Qué manto tenía que llevar Pedro? ¿Qué manto le pondría usted a Pedro si Pedro no tenía manto? Este manto, mire, haciéndose. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús, en la última Pascua, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Hizo algo con el manto? ¿Qué hizo? Cristo Jesús, ¿nadie se acuerda? ¿Nadie ha leído? Ah, ¿qué hizo con el manto? Lea lea el libro de Juan. Primera cosa, se quitó el manto y se ciñó. Entonces, ¿qué tipo de manto se puso? ¿Qué tipo de manto se ciñó? ¿Y qué tipo de manto es el que utilizaba? ¿Qué tipo de manto es el que estaba puesto? Es un manto viejo. Ese es un manto viejo. Pero ¿qué hace el manto viejo? El manto viejo afecta a la juventud. Y la juventud tiene un manto especial. ¿Cuál es el manto de la juventud? Igual, vamos a ver cómo Dios cómo nos va. Entonces, el manto de Pedro, ese es el que tenemos que quitarnos. Un manto viejo. ¿Qué tipo de manto? Un manto raído. ¿Qué más? Un manto religioso. ¿Qué más? Un manto que le ha cubierto. ¿Qué más? Un manto que le ha vestido. Entonces, ¿quién le ha vestido ese manto? ¿Quién le ha puesto ese manto? ¿De dónde viene ese manto? Y resulta ser que quien debe vestir, quien debe poner el manto es y debe ser una mujer virtuosa, ¿no es cierto? Entonces, al lado hay también no solamente la persona que está al lado, sino la persona que me sabe topar el costado, sino la persona que también me sabe cubrir. Entonces, ¿cómo le gustaría a usted que le cubra? Pues la mejor cobertura es aquella que abraza, no aquella que sobreprotege. La mejor cobertura no es la del querubín sobreprotector, sino la mejor cobertura es la que, la que le hace un manto, la que le rodea, la que se renueva. La mejor cobertura
es la que tienen los jóvenes. Y esa cobertura se llama, cómo le hago interesante? Palabra de Dios. Exacto, la palabra de Dios. Todos sabemos la palabra de Dios. ¿Cuál es el requisito? Un requisito que usted no sabe, pero que ahora vamos a ver. ¿Cuál es el requisito? ¿Qué es lo fundamental de la palabra de Dios? ¿En dónde tiene que estar apoyada la palabra de Dios? ¿Qué opina? Para contestar esta pregunta, tenemos que trasladarnos al desierto. Y en el desierto, la palabra de Dios, ¿qué era? Era Cristo, la palabra de Dios era el maná. Pero, ¿en qué estaba sustentada la palabra de Dios? Para que sea palabra de Dios. ¿En qué? En el pan, en el espíritu. No. Recuerde, en donde está sustentada, en donde estaba sustentada, era en la juventud. Porque para que haya maná, ¿qué debía haber? No hay maná sin rocío. Así que no ha venido rocío. Pero rocío es el manto de esa juventud. ¿Y la juventud qué? La juventud es la ausencia de esa vejez. Entonces escuche, cuando ya comienza a ponerse manto, ¿cuándo es cuando comienza a ponerse manto? ¿Cuándo? Cuando ya necesita fuego. Cuando ya no puede entrar en calor. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando ya comienza a ser viejo. Lea el libro de David. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué tipo de manto es el que se ponía Pedro? Pedro se ponía el manto viejo de sus generaciones. Pero a Pedro le dijo, tu problema, Cristo Jesús le dijo en el último día, le dijo, tu problema está en el manto, tu problema está en el vestido. ¿Por qué? Porque le dijo, tú no te puedes ceñir a ti mismo, te tiene que ceñir otro. ¿Quién tenía que ceñirle? ¿Ah? ¿Perdón? No. Cuando eras joven, cuando eras joven te ceñías. Escuche, cuando eras joven te ceñías, pero cuando seas viejo te tendrás que ceñir otro. Viene el ángel y le dice ciñete. ¿Por qué le dice ciñete? ¿Quién le ceñía a Jacobo? Perdón. ¿Quién le ceñía a Pedro? Mire, primerito. A ver. Hechos 12:17. Aquí vamos a ver el manto. Haciéndose señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. ¿Usted ya despertó? ¿Usted? ¿Qué más? ¿Usted ya fue topado el costado? ¿Usted ya salió de la cárcel, como dice aquí? ¿Y quién fue el que primerito se le vino a la mente? A Pedro. A Pedro el que primerito se le viene a la muerte es Jacobo. Así que, ¿por qué se le viene primerito Jacobo a la mente? ¿Por qué? Exacto, exacto. Entonces, vamos a quitarnos el manto viejo, el manto de Pedro y el manto de Jacobo. ¿Cuál es el manto de Jacobo? El manto de Jacobo, exacto. El manto del Jacobo es el de la ingenuidad. ¿Qué hace la ingenuidad? La ingenuidad abre los sellos. ¿Qué sello abrió el de Jacobo? El sello de muerte. ¿De acuerdo? Así que vamos a cambiar de manto. Toda la vida para aprender. Sáquese su manto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por un fuego extraño,
por ese fuego de muerte, de desolación, por ese fuego, Señor, el que cada uno de nosotros sabemos que nos ataca. Un fuego viejo, Dios, una mente vieja, una naturaleza vieja. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, porque como decía Elías, vive Jehová, que venga el fuego de tu espíritu, para que nos cubra, Señor, un manto de gloria, para que nos cubra un manto de fuego, para que nos cubra un manto de varón, un manto de hembra, porque, Señor, tú nos has dado para que nuestro fuego cubra a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra casa, y para que el fuego de nuestra casa nos cubra a nosotros. Por eso, ese fuego que ya no calienta, ese manto que ya no cubre, ese manto que está viejo, ese manto que ya no enciende nuestras vidas, ese manto de nuestra vejez anticipada, ese manto de lo que no produce, ese manto de nuestros pensamientos, ese manto que nos está dando la juventud y que estamos dando a la juventud, ese manto en el nombre de Cristo Jesús, eso se ha quitado para que tomemos el manto verdadero, el manto de nuestra juventud, el manto de nuestro rocío, el manto, Señor, de nuestra primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús, si vive, Señor, ese Jehová que nos vino a dar vida, es para que, Señor, reverdezca aún en nuestra vejez un fuego santo, el fuego de tu santidad, y no un fuego de muerte. En el nombre de Cristo Jesús, que la ingenuidad de la juventud hoy sea cambiada por un fuego de primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús, porque ese cubre nuestros lomos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, segunda cosa, la juventud. Si hablamos de la niñez, la juventud es la apertura. ¿A cuántas cosas usted se ha abierto? Pero esa apertura no le ha abierto la verdadera juventud, porque la verdadera juventud es la primogenitura, es la paternidad correcta. También tenemos que tratar todo ese manto. Entonces, el manto de Jacob. Ahora, ¿qué pasó con el manto de Jacob? El manto de Jacob estaba unido con el manto de Juan, o estaba unido con la vida de Juan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama Juan? ¿Perdón? Marcos, sí. ¿Dónde están? Pues? Aquí vemos, vamos con Juan. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Juan, ¿viejo o Juan, joven? Viejo porque es el hermano de Juan. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Escuche. ¿Quién es Juan? Primerito para que usted... ¿Quién es Juan? Juan, ya vamos entendiendo por qué es importante esto. Juan es el que ciña a Pedro. Juan es el que debería ceñir a Pedro. Pero sobre todas las cosas, Juan es el hijo. ¿Sí? Juan es el hijo de ¿quién? Dígalo. Juan es el último, el único que se va a quedar de todos, y forever and ever. Juan es el sello, no solamente de un discípulo, sino es el sello de una habitación, es el sello de una morada santa. Entonces, en Pascua, en el día del padecimiento, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo Cristo Jesús con Juan? Le dijo, Juan, de ser el discípulo amado, te voy a bajar de categoría o te voy a subir de categoría. De ser el discípulo amado, te voy a transformar en el hijo de María.
Y María, te voy a transformar en la madre de Cristo. ¿Te voy a transformar en quién? En la madre de Juan. ¿Cuándo ha cambiado eso? ¿Cuándo va a cambiar eso? Va a cambiar eso el día en que Juan, ¿qué tenga que pasar con Juan? El día en que Juan se ha llevado. ¿Cuál es la tarea de Juan? ¿Cuál fue la última tarea que le dejó Cristo Jesús a Juan? ¿Perdón? Esa fue la primera tarea. La última tarea. Ya estaba viejo, ya estaba con manto. La última tarea le dijo, tú te vas a quedar hasta el final. ¿Sí o no? Lea el libro de Juan, el libro del propio Juan, cuando después que estaba en la barca, le dijo eso al Pedro. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué tal si se queda? Y todos interpretaron, ¿hasta cuándo se va a quedar? Hasta su venida. Entonces, pero ya se murió ese Juan. Entonces, ¿cuál tiene que quedarse? ¿Cuál se quedó? El Juan, que tiene que ser hijo de María. ¿Por qué María? Si no tiene a Juan, ¿qué pasa? Bueno, vamos con tiempo. ¿Quién sale? Si es época de reyes, ¿qué Juan es el que sale en el primer mes del primer día? El primer día del primer mes, ¿qué Juan es el que sale? El hijo, el hijo. ¿Cuál es la característica de Juan? El hijo. La característica de Juan el hijo se llama Juan el Bautista. ¿Cuál es la característica de Juan el Bautista? Que tiene espíritu. ¿Qué espíritu tiene? Tiene el espíritu de hijo. ¿Ah? Entonces, Juan, o bien se levanta ahora Juan, o ¿quién se va a levantar? Juan el decapitado, o Juan el hijo. Porque el espíritu de Juan dice que él vino para devolver el espíritu de padres a los hijos y los hijos a los padres. Entonces estamos en un grave problema. El problema está en la casa. ¿Qué tipo de hijos está teniendo usted ahora? ¿Qué tipo de hijo es usted ahora? ¿Y qué tipo de hijo está levantando una paternidad? Entonces, para ser hijo, ¿qué se requiere para ser hijo? Ser primogénito. Entonces, ¿qué manto le estaba cubriendo? Ya tenemos a 3. ¿Qué manto le estaba cubriendo a Pedro? ¿El manto de Juan? Claro. ¿Qué manto le estaba cubriendo a Juan? ¿El manto de Jacobo? Claro. ¿Qué manto le estaba cubriendo a Jacobo? El manto de María. Pero Dios, ¿qué estaba haciendo? Dios estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba levantando espíritu y estaba levantando polvo para que todo aquel que se levante y sea rey, y todo aquel que sea hijo, y ahora todo aquel que lleve su manto, el manto de su gloria, levante espíritu y levante polvo. Es que esta prédica es hermosa, si pudiera extenderla unas 3 horitas. Pregunta, ¿los hijos levantan polvo o levantan espíritu? Depende, exactamente, depende de la cantidad de polvo que hay en la casa. Los niños, ¿levantan polvo o levantan espíritu? Depende. ¿Qué niño no viene con el problema de polvo de Adán? Entonces, ahora, ¿qué tipo de discípulos?
¿qué tipo de discípulo es usted? ¿Como Jacobo? ¿Qué tipo de discípulo es usted? ¿Como Pedro? ¿Qué tipo de discípulo es usted? ¿Como Juan? Entonces, ¿qué tipo de discípulo es usted? ¿Como María? Y resulta ser que ahí, la única que estaba en capacidad de transformar todas estas cosas, ¿quién era? La que leuda. Entonces, la que leuda, cuando Cristo Jesús completó su obra, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Hoy no empieza un día de muerte, hoy empieza un día de leudar. ¿A quién tienes que leudar? A Juan. ¿Cómo que a los discípulos? Mamá de todos sería, pues. Entonces, tópele el costado a su hijo. Segunda, póngale despiértele a su hijo. Despiértele, tope el costado a un niño. Despiértele, tope el costado o quiera vestirle a un joven. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando en su casa? ¿Qué pasa cuando a usted le topan la niñez? Qué pasa cuando le topan la juventud? Ay, 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 ay. No me diga qué le pasa a usted. Diga a los niños que tiene en la casa. Entonces, ¿qué le está enseñando Dios? Estas cosas que estamos aprendiendo. Porque Él va a hacer lo mismo. Le va a topar su costado. ¿Le topa o no topa su costado a los niños? ¿Topa el costado de mamita? ¿Topa el costado de papito? Por aquí no. Por aquí sale fuego. Me voy a topar el costado de mamita. ¿Topa el costado de mamita? Pero la mamita, ¿qué tiene que hacer? Intocable el costado. Papito, ¿qué tiene que hacer? Intocable el costado. ¿Por qué? Porque el costado a quién pertenece. Al Ish y a la Ish. Exactamente. Entonces, el momento que él sabe, el momento que sabe que es intocable el costado, ¿qué está diciendo como niño? No me toquen el costado, que yo tengo mi Isha, yo tengo mi Isha. Vaya, vaya al regazo de su padre. No vaya al seno de su padre. Vaya al regazo de su madre. No se vaya a la tetita de al seno. Le pongo tetita porque se confunde seno con regazo. Toda una vida. Pero aquí está época de levantarse. Época de levantar primogénitos. Y lo que los primogénitos nos están levantando es justamente esto. Que si movemos polvo, movemos espíritu. Como digo, hasta la semana anterior el polvo se me movió mucho, pero Dios me dio una tarea, mover primogenitura. Y la primogenitura se ratifica con los primogénitos, así sea uno, así sea 1,000,000, para ser uno. Porque el polvo no produce uno. Todo el polvo de la tierra, todo el polvo del universo no produjeron hasta que todo el universo y el caos vino y dijo Dios, huesos secos, jaya, jaya, cobren vida. Se tiene que levantar Juan el Bautista. Entonces levanta el espíritu de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Se levantan los hijos que quieren ser hijos y padres quieren ser padres, pero Dios nos dio el espíritu para no levantar hijos cualquiera, sino para no levantar hijos de polvo, para no levantar hijos que se suban y que bajen al polvo, para no levantarnos nosotros, subimos y bajando al polvo, sino para qué, para levantar hijos primogénitos. Y el primogénito
¿En dónde lo vemos al primogénito? Tenemos 3 meses para hacer cuerpo y ver al primogénito. El polvo. Por último, lo que decíamos. ¿Qué me falta? Ah, no, sí, seguimos, no, perdón, seguimos. Seguimos, porque aquí tenemos, estábamos en 2, vamos al 3. Levántate. Y cuando se levantó, tocado del costado, si cayeron las cadenas, ¿qué cayeron? Cayeron las cárceles. ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? Mire, cuando sabe que el costado, cuando tengo a mi ish y mi isha, y se levanta mi ish y mi isha, ¿qué es lo que cae? Que el que tiene esposo, el que tiene esposa, ¿qué sabe? Cuando se levantan los dos, ¿qué cae? Cae el polvo. Todo esto es polvo, el hierro es polvo, todo esto de las cárceles es polvo, cae el polvo. Pero ¿qué tiene que hacer? Entonces, tiene que levantarse el polvo. Déjele que se levante el polvo. No puede anular el polvo, no puede anular el dolor. El dolor está grabado aquí en su cerebro. Sí, el dolor tiene 2 partes, científicamente lo que comentábamos. El dolor tiene placer y dolor. A mayor cantidad de placer, a mayor cantidad de dolor. Vemos eso aquí. Herodes. Herodes. ¿Cuánto polvo levantaba? Ah, Herodes. ¿Quién le levantaba el polvo a Herodes? Entonces, los panes sin levadura, la verdadera levadura, ¿qué es la verdadera levadura? Es la ausencia de espíritu. Y si es ausencia de espíritu, entonces es mayor cantidad de polvo. Entonces, a mayor cantidad de polvo, ¿qué hacía Herodes? Mayor placer. Y a mayor placer, ¿qué pasaba? Eh, exacto, por eso nosotros no tenemos banquetes, nosotros no tenemos fiestas, nosotros tenemos mesa. Y eso, ya, ya, ya tenemos a Herodes. Pero, sí, siguiente requisito. eh, vístete y ponte las sandalias. Vístete y ponte las sandalias. Cíñete, cíñete. Deja ese manto viejo y ponte las sandalias. ¿Recién cuándo se vistió? ¿Cuándo? O sea, está aquí. Dígame usted el orden. O sea, ¿cómo? Claro, pero diga, usted es el ángel acá. Bien, vengo donde usted, todo el mundo ya sabe, viene donde usted. Pobrecito, quita estas cadenas, lávele. Primerito, es espíritu. Segundo, levántate. Y después que cayó el polvo, ya te levantaste, estás erguido, ya sabes quién es. Ahora sí, ponte el manto, ahora sí, cíñete. Ahora sí, vuelve al espíritu. Y después de eso, recién después de eso, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? ¿Por qué le hizo calzarse las sandalias? Porque cada vez que tiene que calzarse las sandalias, tiene que agacharse. ¿Y quién se agacha? El único que se agacha. O se agacha un primogénito o se agacha un esclavo. Y el esclavo, el primogénito, el momento que se agacha, ¿qué está viendo? Diría cálcele a alguien, pero cálcese usted mismo.
Desátese y átese. ¿A quién vio? ¿A quién vio? ¿A quién vio? Vio las nuevas, las buenas nuevas de paz. Y las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas de redención. ¿De quién son? ¿De alguien que le da una buena noticia o de alguien que está con usted caminando? ¿Mm? Pero el que no es hijo, sí, me avisa nomás, es que o le dejamos así, complete. Ah, amén, es día de completo. Nunca, jamás, porque completo siempre. Entonces, el que es esclavo, toda la vida va a ver, lo que va a ver es polvo. Va a ver su calzado raído, el mismo calzado, el mismo polvo de siempre. ¿Y de dónde vino el polvo? ¿De dónde vino el dolor? ¿De dónde viene la muerte? Entonces, de que toda la vida he pasado así, de que toda la vida he pasado arrastrado en el polvo y lo que único que he hecho es levantar cabeza para volver. Porque nadie ha topado mi costado, porque no tengo nadie a mi costado y porque no tengo nadie que levante mi cabeza y porque no puedo sacudirme de ese polvo y decir, hey, aquí yo soy primogénito, hey, aquí yo tengo veos, hey, aquí tú no eres sordo, hey, aquí el que tiene que llevar ese sonido y ese espíritu es de la vida y eso de aquí, tengo que dar vida a mis pensamientos, tengo que ceñir mi mente, tengo un espíritu en mi vida, tengo una vieja naturaleza, Dios sé, pero tengo un Dios vivo. Entonces cada vez que sus hijos salen, todos los días de su vida, usted tiene esa misma labor. Todos los días de su vida. Y todavía pensamos que es rutinario. Porque todos los días de la vida hay buenas nuevas. Porque todos los días de la vida se renueva su misericordia. Porque todos los días de la vida si se renueva su misericordia, hay un primogénito que está abriendo esa misericordia. Porque la misericordia no se abre con gritos, no se abre con llantos, no se abre, la misericordia no se abre con polvo, no se abre con mantos viejos, no se abre. ¿Con qué se abre? Como usted y yo cuando nacimos. ¿Cómo se abre? Rompiendo, rompiendo la matriz. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, que tus buenas nuevas de paz, tus buenas nuevas de redención es primogenitura. Porque nuestra bendición es desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Porque cada vez que vemos, cuando nos agachamos, vemos el estrado de los pies. Y si vemos el estrado de los pies, no es aquel que camina en el polvo, porque tú viniste al polvo, pero nunca más caminaste en el polvo, porque lo que tú caminas es tu reino y tu justicia. Porque ese es nuestro estado, el estado de tus pies. La tierra, tu estado, nuestra casa, pero ni siquiera el polvo que se pegue a nuestro calzado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo lo bonito, pero ese es el espíritu de Elías. Y ese es el espíritu de Ezequiel. Y esos huesos secos. Así que Carlitos, si podemos poner esa. Ahora, entendiendo qué es nuestra Pascua. Nuestra Pascua es devolverle a Juan y devolverle a María lo que pertenece a saber la verdadera paternidad. Y ahí nada más ni nada menos aparecen un Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos?
es hijo de María. Y María y Juan Marcos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Moviendo polvo o moviendo espíritu? ¿Y Juan Marcos? ¿Qué hizo Juan Marcos? Escribir uno de los evangelios. El evangelio que le mueve el polvo y hacer hijo. El evangelio de Marcos es escrito por Juan Marcos. ¿A quién movió Juan Marcos? A Bernabé. Bueno, toda la hermosura de que hoy el espíritu de Elías es lo que está moviendo el polvo, o lo que movamos del espíritu, y no necesita el espíritu de hijos, y no necesitamos irnos a otro lado a mover ese espíritu de Elías, simplemente con nuestra primogenitura, la primogenitura de la casa del Dabar, y nuestros hijos, y va a haber. Sí, como me dicen a mí, si de niño movieron polvo, de joven, peor. Y después, y yo, ¿cómo termino mis años? El que tiene canas, canas llenas de canas que signifiquen todo el polvo que me dieron y que di, o toda la corona de haber levantado primogénitos y primogénitas. Así que necesitamos de esa levadura y necesitamos de esos primogénitos. No sé si alguna otra cosa se me escape. Lina nos va a mandar la dirección, nos va a dar la ubicación. Va a ser el culto, entonces nuevamente el culto va a ser a las 9 de la mañana ya, con alabanza, un parlante Bluetooth necesitaríamos, lo único que necesitaríamos, y la grabación, esta parte de la transmisión lo haríamos por teléfono, que no es ninguna cosa rara, y luego, claro, terminaríamos para que, terminado el culto, hacer los preparativos, poder comer, que es la parte del partimiento del pan, y luego al final pues el recogimiento, que es parte también importante de lo de la mesa del Señor, para hacer la despedida. Entonces disponga su tiempo, es feriado el día lunes, así que yo creo que pues todos podemos ir, y claro, si tiene invitados también pueda llevarlo y nos pueda hacer saber para ver con cuántas personas contaríamos. Y en el transcurso de la semana estaríamos poniéndonos de acuerdo. Así que, bueno, todo esto lo informaríamos, las cosas que se hagan por informar, por el WhatsApp. Si no tenemos un número del WhatsApp, pues para añadirle y la información que vayamos necesitando extenderla, pues la hagamos a través de ese medio. O si no, como somos casa, pues ya sabemos, hay maneras de acercarnos de diferente manera, pero lo podamos hacer allá de esa manera, el culto y luego el compartir y luego el recogimiento. Amén. A las 9, pues como el culto, 9:30, ¿está bien 9:30? Nueve y media, un poquito más temprano. Es que si no nos hacemos, levántese más temprano. Le esperamos, entonces, para empezar ¿a qué horas? A las 9 está bien, sí, 9 está bien. 9:30, perdón, ya 9:30 por la distancia, 9:30. Bueno, bendecimos, Señor, bendecimos este culto, porque tú nos has traído, Señor, has movido espíritu, y lo que llevamos es, Padre, un calzado que ni siquiera el polvo tiene que pegarse. Y bendigo porque hoy podemos extender, Señor, a quienes has movido para traer como espíritu. Estire sus manos, vamos a orar por Pablo, por Cindy, que han venido hoy, y que Dios los ha traído, pues que sea para que la casa, su casa, siga siendo también una casa de oración, y su llamado sea un llamado de cuerpo, de sentido de cuerpo. Padre, extendemos nuestras manos, porque, Señor, su vida, el polvo del camino, siempre se ha topado por la vida, por nuestra mano, nuestro costado, el costado de la casa del Dabar, a través de quien topa sus vidas, que es Cristo Jesús, para que todo lo que ellos se levanten, pues hoy levanten como primogenitura, pues tú les diste, Señor, unos hermosos hijos,
y les has dado, Señor, sobre todas las cosas, les has dado tu nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús edifiquen su casa y levanten esa primogenitura con la cual hoy les bendecimos como casa, extendiendo nuestra mano, extendiendo nuestro fuego, extendiendo, Dios de los cielos, nuestra bendición, extendiendo ese espíritu de volver siempre a ser hijos, padres, hijos, hijos a padres, y que en el nombre de Cristo Jesús siempre sean recibidos y lleven, Señor, esa primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu todos podemos decir amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, alce su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor levante su rostro y que el reflejo de la luz de Cristo Jesús sea ese shalom en su shalem, en ese sacerdocio santo de Melquisedec, de ese orden y de ese dabar santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones, un abrazo.